Amigas y amigos, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a otra conversación amena a través de Global TV Canal 5. Es un placer saludarles de nuevo en este día jueves 13 de octubre del año 2022, más cerca aún de muchos acontecimientos que también van a ocurrir en este final del 2022, por supuesto, a nivel deportivo, los más importantes o más cercas, bueno, la llegada del béisbol la próxima semana y ya más cerca también del Mundial de Fútbol que este año será en el mes de noviembre. Bueno, lo cierto es que este saludo llega a ustedes en nombre de todo el equipo de Conversación Amena, Cruz Montserrat, Juan Juárez, Gesmi Lucena y de quien les habla Franklin Mendoza, recordándoles que esta es otra producción del grupo Global Media y que esta entrevista van a poder verla de nuevo también a través de nuestro canal de YouTube, Grupo Global Media, por allí nos pueden ubicar y también en nuestra página web grupoglobalmedia.club. El número telefónico, el 0426-158-3777, para que envíen sus saludos, si van a saludar precisamente a nuestra invitada de hoy o si quieren hacer alguna pregunta por allí, lo pueden hacer. Bueno, hoy tenemos a una dama, una profesional de nuestra ciudad madre del Tocuyo, que es precisamente médico en la especialidad de la odontología. La odontología es una de las carreras a la cual los jóvenes que quieren dedicarse a la medicina les atrae más la odontología. Y de hecho vemos que en nuestra ciudad madre, por lo menos, y en el estado Lara específicamente, hay muchos jóvenes que hoy en día pues, son profesionales de la odontología. Pero hoy tenemos con nosotros a la doctora Brunilde Guzmán, quien por supuesto ya tiene un tiempo prolongado ejerciendo la profesión y de esto vamos a hablar mucho en esta noche del jueves. Bienvenida a Conversación Amena, doctora Brunilde Guzmán. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad me siento complacida y que me hayan tomado en cuenta para esta entrevista y bueno, resaltar lo que es la profesión de la odontología. Sí, hace poco estuvimos también celebrando el Día del Odontólogo aquí en nuestro país y por supuesto en esa oportunidad saludamos a todos los que tenemos el privilegio de conocer, algunos ya con mucho tiempo en la profesión, otros que recién están comenzando a hacer una carrera. Pero lo cierto es que aquí en el Tocuyo han existido siempre muy buenos odontólogos. Algunos, lamentablemente, ya se han ido físicamente, otros aún están en actividad, otros se han retirado un poco también de la odontología, pero lo cierto es que hay muy buenos profesionales. ¿Cómo comienza o cómo decide en algún momento de su juventud la doctora Brunilde se decide a estudiar odontología? Bueno, yo realmente vi muchos casos. Yo desde pequeña tuve mucha inquietud por saber qué pasaba con la gente que sufría mucho de dolores dentales y muchas personas que ausencia de piezas dentarias. Y llegué a ver muy de cerca familiares que andaban agarrándose la cara, me duele mucho, se desesperaban, pegaban gritos y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué eso será tan terrible? Pues me llamó mucho la atención, yo tengo que estudiar, saber a fondo por qué esos dolores dentales son tan fuertes. Bueno, y esa fue mi motivación, la curiosidad, la necesidad de saber y de ver que la gente sufría mucho Ya. por esos dolores dentales. Inclusive, bueno, en la familia, muchos familiares tienen ausencia de pieza dentaria, muchos usando prótesis, y pues eso me llamaba también la atención, porque la pérdida de esas piezas dentarias. Ya, Entonces, la motivación fue eso, ya. el dolor ajeno. Y estamos hablando, bueno, más o menos a qué edad estaba usted saliendo de bachillerato, quizás cuando decidió dedicarse Bueno, a estudiar esta profesión o un poco más yo allá en el salí tiempo. de bachillerato a Ujú, los 16 años. ujú, Menor de edad, quería irme a estudiar odontología, pero bueno, la formación del hogar, mi papá, tú no te vas a ir tan lejos, tienes que estudiar para acá, pero es que a mí me gusta es la odontología. Bueno,
Ya. Para complacerlo a él, para no llevarle la contraria, empecé a estudiar en Barquisimeto. Pero era algo que de verdad yo no sentía que me llenaba. Y después que él falleció, como que me puse rebelde. Ahora Ya. sí me voy a buscar lo mío. Bueno, me fui a la ciudad de Mérida a buscar cupo porque no lo tenía, claro, ya había pasado, ya era población flotante, ya Ya. estaba estudiando en Barquisimeto y bueno, me retiré y me fui a la ciudad de los Caballeros, A nuevamente, estudiar a odontología. buscar cupo A buscar primero. cupo primero, sí. Digamos, hacer ese piso primero allá en Mérida. Es decir, que en esa época, pues, en Barquisimeto no había la posibilidad de estudiar odontología. No, y todavía no lo hay, porque no hay Ujú. facultad de odontología. Fíjense ustedes, y a pesar de eso, bueno, como lo dije al principio, aquí en Lara y aquí específicamente en el Tocuyo hay una gran cantidad ya de profesionales que se dedican a la odontología, a pesar de no tener el Estado Lara, pues, una facultad como tal. Es decir, que imagínense la cantidad de profesionales que podrían haber, aún muchísimos más, si se tuviera esa cátedra en el estado Lara. Bueno, allí pues ya, digamos de alguna manera indirecta, la necesidad que existe también de la creación de una facultad de odontología. Bueno, comienza usted entonces a estudiar la carrera como tal en Mérida. ¿Cómo le fue por allá? Porque por lo general, bueno, yo tuve también, en mi caso, mi hijo estuvo estudiando en Mérida otra carrera, por supuesto, pero para el joven que se va a otra ciudad a hacer una carrera universitaria, siempre es arriesgado, ¿verdad? Porque el joven, bueno, tiene que quizás residenciarse en algún sitio, pagar esta residencia, defenderse por sí mismo. ¿Cómo le fue en ese principio de la carrera en Mérida? Bueno, de verdad que, como dicen los jóvenes ahorita, relajada, Mm, porque tenía ya muchas amistades mm, y ellos pues me dieron la oportunidad de compartir con ellos su residencia, me ayudaron, me orientaron dónde tienes que ir, al decanato, tienes que ir a la federación de centros de estudiantes, bueno, me metí por esa parte a mm, buscar mi cupo. ya, Y sí, duré como más o menos 6 meses para poder conseguir el cupo y viviendo con las amistades que estaban ya, ya en medio, pues por eso digo que fue como relajado ya. y fácil pues para mí. Yo sé que es difícil Ujú. llegar a una ciudad por primera vez, no tener a alguien que te dé la mano, pero yo sé que ahorita los jóvenes son más atrevidos y se van Sí, y lo logran. sí, Sí, señor. señor. Yo creo que depende mucho, ¿verdad?, de la motivación, de las ganas con que realmente quieran estar o forjar una carrera. Pienso que esa motivación, si realmente quieren hacerlo, cualquier sacrificio, pues es viable, sí se puede hacer. Lo sé porque muchos jóvenes, por supuesto, a lo largo de la historia, la Universidad de los Andes, al igual que la Universidad Central en Caracas, llega mucha gente de otras partes y a pesar de los sacrificios, cuando quieren estudiar y quieren graduarse en una carrera determinada, pues a pesar de esos sacrificios, lo logran. ¿Ha valido la pena entonces, doctora Brunilde, valió la pena esa espera, verdad? Y bueno, estar allá unos 6 meses, como lo acaba de decir, esperando allí que saliera el cupo. Sí valió la pena. Sí, valió la pena. Esperé casi que hasta el 24 de diciembre, porque el listado final salió 16 de diciembre, Mm. 17 ya era una fecha memorable porque era la del Libertador, Ajá. entonces no había ese día actividad, pero esperé hasta el último momento porque no sé si era la estrategia de la universidad, del decanato, que era un cupo para 30 alumnos nada más, o 30 aspirantes, porque no éramos Ya. estudiantes todavía. Y bueno, me quedé hasta el último momento, 6 de la tarde, día viernes, y sí, yo me quedo porque es mi cupo, sí. Gracias a Dios salí en el listado, y bueno, aquí estoy ya, 32 años de graduada, que sí valió la pena. Claro, 32 años entonces de actividad como odontólogo. Bueno, no cabe duda que usted, bueno, es un ejemplo de tantos que hay en Venezuela y que les dice a esos jóvenes
que también están en este momento en ese proceso, ¿verdad? Buscando un cupo, buscando la manera de estudiar una carrera determinada donde tienen que dejar su ciudad, dejar sus familiares, buscar residenciarse en otra parte. Esto es un ejemplo, esto que vivió la doctora Brunilde, de que sí se puede cuando se quiere, ¿verdad? Bueno, doctora, hay mucho que conversar con respecto a la odontología, porque han surgido casos tremendos, ¿verdad?, de falsificación de esta profesión, pero también han surgido también muy buenos profesionales dentro de la odontología. La odontología se divide pues también en varias especialidades y algo que me llamó la atención no hace mucho es que aparte de esas personas inescrupulosas que se han dedicado a ejercer la profesión sin ningún tipo de título o de preparación, hace poco leí un artículo donde también los técnicos dentales, que es otra cosa, pues también han sufrido de esa falsificación de identidad o de esas personas que ejercen esa profesión también de manera fraudulenta. Pero de eso vamos a conversar al regreso, doctora Brunilde, porque vamos al primer corte de esta conversación amena. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV Canal 5. Les recordamos nuestros números de contacto, el 0426, el 158-3777, 0426-158-3777. Hay mucha gente que también me escribe a mi número, el 0424-570-3739. Precisamente por allí, doctora Brunilde, nos escribió la licenciada Lenis Colmenares, quien la saluda. Y también un saludo que nos llegó de manera personal porque es vecina, la licenciada también Mari, la licenciada Maribel Colmenares, a quien conocemos como Mari la Desira cariñosamente. Ella también le envía saludos. Nos dice, envíele o dele mis saludos a la doctora Muelita, así le digo yo. Bueno, doctora Brunilde, nos decía fuera de cámaras y antes de empezar a hablar de toda esa gente que ha tratado de ejercer la profesión de forma fraudulenta, fuera de cámaras nos comentaba que usted está preparada en ese momento ya, si se abriera pues una escuela de odontología en alguna universidad por aquí, pues usted estaría ya preparada porque hizo el componente docente para dar clases. ¿Le gustaría a usted precisamente enseñar pues todo lo que ha aprendido y con su experiencia le gustaría formar a esa juventud que quiere también ejercer esta profesión? Sí, por supuesto. Sería un sueño realizado ya a esta altura de mi vida. De verdad, me he inclinado mucho también por la educación. De hecho, casi toda la familia son profesores, que casi todo aquí el municipio, el pueblo los conoce. Y yo pues también me hice docente cuando salí a mis 16 años. Ya, Estuve haciendo una suplencia, pero como no era lo mío, como le había dicho anteriormente, yo busqué donde claro, ejercer mi deseo pues, de claro. ser odontólogo. Y sí, por supuesto, sería fabuloso que la UCLA, que tuvo un proyecto tiempo atrás de la Facultad de Odontología, se diera eso. No perdamos la esperanza, muchachos, que a lo mejor si van a estudiar aquí odontología en nada, no tienen que irse para otras universidades y ojalá se dé. Y bueno, y ojalá yo lo pueda enseñar. Con mucho gusto, me gusta enseñar, Ya, me gusta que aprendan. De hecho, yo he tenido como 4 o 5 jóvenes que se acercaron a mí para que los orientara si de verdad ellos tenían inclinaciones a odontología, ellos estaban en la realidad y que si no andaban desfasados de lo que era la carrera. Entonces me tienen como su mentora, ya de 5, ya hay 4 graduados y próximamente está una para graduarse de la Universidad de Carabobo, la qué privada. bueno, ajá.
Y está otra chica que yo los llevaba para el consultorio, para el hospital, para ir enseñando, vayan viéndose, se familiarizan con la carrera, cómo tratar al paciente, cuál es el medio que hay que experimentar, buscar. Y bueno, todas estas inquietudes ustedes las van a ir cubriendo para ver si de verdad tienen esa vocación Claro, de esa futura carrera. sí. Y sí, ya gracias a Dios de 5 que se me acercaron chicos y muchachas, ya 4 ahí graduados. Qué bueno, porque siempre el joven necesita una persona en quien fijarse, en esa persona que es ejemplo. Y en este caso, pues me imagino usted, doctora, siente orgullo al ver que ellos la escogieron a usted y que precisamente ya, pues son otros profesionales dentro de esta carrera. Bien, doctora, dentro de la odontología existen varias como especialidades, ¿verdad? Porque a veces uno va a visitar al odontólogo y dependiendo de la afección, del padecimiento que uno tenga, de repente el odontólogo le dice, no, tienes que ir primero a un ortodoncista. ¿Cuáles son esas especialidades en las que se divide, digamos, la odontología como tal? Esas especialidades que a veces no conocemos, pero es necesario a veces por la misma afección de la persona, pues obliga, no, tengo que ir a otro especialista. También dentro de la odontología, por supuesto. Sí, la odontología tiene como 9, 10 ramas específicas de todo lo que es el odontólogo. Claro. Y pues primero es odontólogo general, que está encargado del diagnóstico, tratamiento, orientación, la higiene, cómo solucionar todo eso y orientar a los pacientes. Y ahí está la cirugía, está la ortodoncia, la periodoncia, la endodoncia, prostodoncia, que es la confección de prótesis fija, removible. Ahorita está una más actualizada que son los implantes, que están de moda. Ya. Y está la radiología, odontopediatría, que es una rama también de la odontología que es un poco fuerte porque tratar niños no Sí, es fácil no es fácil y es delicado. No es igual tratar un niño que un que un adulto. adulto. Su primer contacto, los niños tienen que ser con mucho tacto para que ellos no se vayan a traumatizar. Pero también está la patología bucal. Y dentro de la odontología general está lo que es la estética, que también como que se subdivide esta odontología en estética. Ya. Y bueno, cuando el paciente va, si es un saneamiento básico, como atención primaria, lo hace el odontólogo general, pero si tiene otros requerimientos, porque su condición bucal o su problema dental lo amerita, pues se le hace la referencia al odontólogo especialista respectivo. Claro. Fíjense que acaba de tocar un tema que sí, efectivamente, sobre todo en los niños, tienden a, lo digo por experiencia propia, porque cuando uno era un niño y uno le decían, vas al odontólogo, y uno llegaba a aquel consultorio y veía pues todo aquel aparataje y tal, y las herramientas con que trabaja el odontólogo, ya el niño se asusta y bueno, tiende a ponerse tenso y es difícil pues a veces tratar a los niños de manera tal que ellos se sientan cómodos para que el odontólogo pueda trabajar precisamente con esa comodidad y poder examinar como debe ser al niño. Dentro de esa odontopediatría, ¿considera usted que ha crecido esa, digamos, dentro de la odontología, ha crecido esa rama, digamos, en lo profesional? Porque poco a poco, yo digo que Venezuela ha ido formando excelentes médicos y en estas especialidades, pues también se han ido formando excelentes profesionales. Yo conozco a odontólogos que con los niños se sienten cómodos, sobre todo con las odontólogas, pero no es fácil a veces, ¿verdad? Que el niño se sienta cómodo en un consultorio odontológico. ¿Piensa usted que ha habido crecimiento en ese sentido en nuestros profesionales? Sí, ya esa especialidad ha tomado mucho auge porque también ha aumentado la cantidad de niños. Sí, es La así. población ha aumentado que
que sí, ya profesionales hay en todas partes, en todos los municipios, en las ciudades, aunque es una especialidad como toda la parte de odontología que es costosa, pero sí ha habido un aumento de esa especialidad para los niños. Claro. Ahora, hablábamos también, yo le preguntaba, le mencionaba más bien los técnicos dentales, específicamente, ¿cuál es la función o la labor que debe cumplir un técnico dental? La labor que tiene que cumplir específicamente, que se va ahorita mucho más allá de la función de ellos, es restituir la parte edéntula de la cavidad bucal del paciente, pero ellos tienen que seguir las instrucciones del Del odontólogo. odontólogo. Ahorita pues se está llevando mucho por los mismos costos que esto acarrea, lo que ellos llaman, no estamos cubeteando. Cubeteando es tomar la impresión, el modelo de la boca del paciente y hacer ellos esa prótesis directa. Esto no es lo ideal porque ellos no están autorizados para eso. Pero la misma situación económica, digo yo, que obliga tanto al técnico, al mecánico, como al paciente, porque le reducen los gastos, van directamente al técnico, al mecánico para que le hagan las prótesis. Esto, bueno, muchas veces funciona perfectamente, pero otras veces le llegan a uno a la consulta, mire, ¿qué tal técnico me hizo esta prótesis? Me molesta aquí, me molesta allá. Entonces uno dice, bueno, usted tiene que buscar la autorización de ese técnico para que poder uno meter la mano, porque después le va a cargar un problema al paciente. Si uno toca esa prótesis, uno no vio las instrucciones, el técnico le va a decir, el odontólogo fue el que le echó a perder eso, vaya para allá. O sea, hay como que aquel en confrontación con el técnico del paciente y la idea no es esa. Pero algunas veces uno entiende la parte económica. Claro. Que está prevaleciendo ahorita en estos tiempos porque todo está muy costoso. Pero en sí la función específica es que él haga las prótesis por las instrucciones que le dé el odontólogo, porque para eso uno se preparó, para eso uno da esas referencias específicas. Exactamente, entonces debería pues trabajar de la mano uno con el otro, ¿verdad? Porque, bueno, no es precisamente el odontólogo el que va a fabricar esa prótesis como tal, sino más bien es el que da las instrucciones, ¿verdad? De acuerdo al estudio, a una radiografía, cómo debe ser la prótesis, el tamaño adecuado y todo aquello, y luego esa información pasársela al técnico que va a fabricar esa prótesis y allí no va a haber ningún conflicto, puesto que el técnico, bueno, yo tengo las instrucciones aquí de la persona que la examinó y por ello no debe haber ningún error en la prótesis como tal. Bueno, así debería ser el orden lógico de trabajo, ¿verdad? Pero como usted dice, pues hay factores que están contribuyendo a que la persona salte algunos de estos procedimientos, el paciente en este caso, y de eso vamos a hablar en el próximo segmento porque ya vamos al segundo corte de esta conversación amena. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5. Bueno, saludamos por allí a Jesús Ira y Victoria Márquez. Ellos son sobrinos de la doctora Brunilde. Por supuesto, la saludan, doctora. Y nos comunican pues que están en sintonía de conversación amena. Gracias a todas esas personas que todos los martes y los jueves están allí pendientes del inicio de nuestra conversación. Bueno, doctora Brunilde, precisamente hablábamos de la situación económica. Se han dado varios factores, han coincidido varios factores en los últimos años en el país que indudablemente están contribuyendo a esto que estaba ocurriendo o que se ha descubierto en los últimos meses, que son esa cantidad de personas inescrupulosas que se han dedicado a ejercer la profesión de la odontología de manera fraudulenta, inclusive
Hay personas que ya tenían años ejerciendo la profesión y ni siquiera pues habían estudiado como tal, en fin, no tenían ningún tipo de acreditación que los precisamente los certificara como odontólogos. Esto se está produciendo por varios factores, como dije antes. Uno, bueno, la situación económica. Mucha gente en busca de un mejor precio o de un precio que estuviera al alcance de su bolsillo, pues consiguen a un odontólogo que cobra más barato, van allá y sin pensar, sin averiguar absolutamente nada, sin que alguien conozca a ese odontólogo, pues van y se tratan allí y cuando se vienen a dar cuenta, pues resulta que es una persona que no es odontólogo como tal. Eso por un lado, la situación económica, también a esto, con esto contribuye el que personas se dediquen a falsificar documentos, a falsificar títulos. También, por supuesto, ha habido un descontrol con respecto a esas medidas que debe tomar la gente también a la hora de consultar a un médico, bien sea un odontólogo o de cualquier otra especialidad. Debe existir, digamos, algunos pasos a seguir para efectivamente comprobar que es una persona profesional, certificada, con título, con experiencia, en fin. Y bueno, muchos factores contribuyen a que se esté produciendo, bueno, lo que ya se conoce a través de los medios de comunicación. Una gran cantidad de profesionales que se han descubierto que no tenían título y siguen o seguían ejerciendo su profesión. ¿Qué piensa usted de esta situación, doctora Brunilde? Usted que ya tiene más de 30 años en la profesión. Bueno, una cosa nunca visto, porque ya en los últimos 2 años, año y medio, es que se está viendo esta cantidad de desastre, porque esto es como un desastre que está ocurriendo, poniendo en peligro la salud de las personas, de los pacientes. Y bueno, mucho porque hay odontólogas, entre comillas, que no lo son porque fueron asistentes dentales, trabajaron muchos años con un odontólogo o con una odontóloga y bueno, como que se prepararon viendo, ayudando y llegó un momento que ellas se fueron, pusieron en su casa su consultorio y como pacientes la veían que como que si fuera odontólogo también, se fueron con ella porque les ofrecían los costos más económicos y se sentían como en confianza. Pero de verdad yo digo que hay que ponerle mano dura a esto, porque si uno estudió tantos años, se dedicó a ser una profesional de vocación, de cuidar la salud del paciente, no cometerlo, no ponerlo en riesgo, entonces esto no puede seguir pasando. Claro. Recientemente, sin irnos muy lejos, hoy detuvieron una odontóloga Ajá, viví por allí, por falsa, supuesto. ¿Sí? pues en la parte oeste de Barquisimeto salió en las noticias, se la llevaron detenida porque tenía el consultorio en su casa. Y dice ahí la noticia que ella no estaba en las condiciones óptimas ambientales, ¿no? Las condiciones sanitarias no eran las adecuadas, claro. Si no está preparada profesionalmente, no puede ofrecer un servicio adecuado Sí, para señor. atender a una persona. Y bueno, yo digo, por más problemas económicos que se tenga, uno tiene que darse como que el respeto como persona. Sí, Yo voy a buscar un profesional, pero si me va a atender una cosa que no hay quienes, claro. por favor. Pero también la parte legal, la ley de la, se ha tratado de cambiar eso, pero bueno, más de que no se puede, que hay elecciones porque no estaban permitidos porque hay otros profesionales que querían hacer esos cambios. Entonces, bueno, eso ha conllevado a que las personas lo hagan porque saben que no van a tener ningún tipo de mano dura, tanto desde el Ministerio de Salud o las autoridades competentes en estos casos. Y lo que había en la ley de ejercicio, lo que hay todavía, es una amonestación, porque ni siquiera decir
Gracias a Dios, pues en vista de todo esto que está ocurriendo, que tuvo que pasar todas estas cosas para que se pronunciaran los colegios regionales y el Colegio de Odontólogos Nacional. La semana pasada ya hubo la primera discusión de un proyecto de la nueva ley de odontología, donde pues se va a cambiar todas estas medidas, que tienen que ir con mayor seguridad pues, y con mayor ahínco para cuidar la salud del pueblo, de las personas, porque no se puede seguir permitiendo esto. Sí, yo he Claro. tenido por lo menos casos de jóvenes que se han hecho tratamientos de ortodoncia, pero ni siquiera con un odontólogo, sino con un técnico, mecánico dental, y que han llegado al consultorio, mire lo que me pasó, tengo todos los dientes flojos, casi por caerse, y le dije, ¿qué ortodoncista te atendió? No, no dicen nombres, sino que se van así como por la tangente, para no decir, porque piensan que uno lo va a denunciar. Entonces le digo, mire, esto de verdad yo no lo puedo atender, tiene que ir a un ortodoncista porque esa no es mi especialidad, porque si no te va a quedar sin un diente. Y son muchachos jóvenes, 19, 20 años, que sí, es mucha irresponsabilidad. Sí, y de hecho, doctora, como lo mencioné antes, pues inclusive de las personas que han sido descubiertas y detenidas en esta actividad ilegal, habían algunas que tenían años ejerciendo, o sea, que tenían pacientes ya de muchos años. Imagínense usted el riesgo que eso implica, porque como usted dice, pues hay que quererse un poco a sí mismo, tienen que tomar en cuenta que cuando usted se arriesga a tratarse con una persona que no es una profesional o no es un profesional, lo que está en riesgo es su cuerpo, es su propia vida. Recuerden ustedes que una pequeña infección, y eso no hay que ser un profesional para saberlo, pero es lógico, una pequeña infección en una muela, en la boca, puede causar pues un gran mal en todo su cuerpo por una pequeña infección que tome allí, y eso la doctora lo puede corroborar. Pero bueno, aparte de estas personas que sí han sido detenidas, han sido, una vez descubiertas, pues han sido puestas a la orden del Ministerio Público, también se ha permitido por parte de las autoridades, y eso hay que decirlo, como lo comentábamos fuera de cámaras, en algunos centros comerciales, no solamente en Barquisimeto, sino en muchas ciudades del país, gente en la calle colocando los famosos brackets, las ligas. Fue como una época también muy fuerte, se puso eso de moda y en cualquier espacio entonces había una persona allí haciendo ese trabajo en la boca de las personas con un ambiente completamente inadecuado donde precisamente podían adquirir cualquier tipo de infección, y eso se permitió porque por allí pasaba pues cualquier autoridad y ellos seguían allí trabajando. Creo que aún debe haber en las calles de algunas de nuestras ciudades esas personas haciendo ese trabajo, y no debería ser, ¿cierto, doctora? No, no debería de ser, a pesar de que ya han habido muchas detenciones y que desalojan por completo los consultorios donde han conseguido. Eso corren el riesgo que lo perdieron todo. Pero ¿qué le van a estar dando si están causando una cosa, Sí. daño al paciente? Y bueno, sí, como usted dice, muchas autoridades se han hecho la vista gorda. Y como no se habían llevado detenido a nadie, pues la gente, a pesar de que si hay alguna detención, pues como que siguen así como que de guapitos, vamos a seguir, y si vemos que llega la policía, la PTJ, salimos corriendo o ponemos otra mercancía como para enmascarar la situación. Es correcto. Pero yo digo que tenemos mucha culpa nosotros como personas. Sí. Que nos prestamos para eso. Sí. Y bueno, hay que hacer mucha campaña de conciencia. Así es. De conciencia para que acabar con esto, porque ya esto se convirtió como que en un círculo vicioso, de que vamos a romper en un lado, a quitar de otro, pero nos brotan como 3 o 4 más, y entonces es un círculo vicioso Sí, lo que señor. se ha producido. No, Y como está generando ingresos. Ingresos, exactamente. Entonces, y de una manera muy fácil, entonces también el colegio tiene que pronunciar, por lo menos en las casas dentales.
y no claro, vender ese tipo de insumo a cualquier persona que llegue allá a buscarlo, a comprarlo, porque se están también prestando para eso. claro que sí. No, y que indudablemente, si están allí, esas personas por lo menos que trabajan en la calle colocando esas ligas y esos brackers, si están allí es porque precisamente usted, amiga o amigo, va hasta allá a ponerse allí o a tratarse con esas personas. Si esas personas no les llegara a nadie, pues sencillamente se dedican a otra cosa. Pero si permanecen allí es porque todavía hay gente que va a tratarse con ellos y eso es lo que el llamado que precisamente se hace. No busque usted un daño en su cuerpo que después sea muy difícil de remediar. Bueno, tenemos que irnos a un nuevo corte. Al regreso, seguimos conversando con la doctora Brunilde Guzmán. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5. Entramos ya en la última parte de nuestro programa de hoy. Siguen llegando los saludos a través de la mensajería de texto a la doctora Brunilde. Vamos a saludar en primer lugar a una consecuente oyente y televidente de nuestro programa, como es Naile Díaz y su esposo Manuel. Y por supuesto, por allí nos envió saludos, o le envió saludos a usted, doctora Fanny García. Fanny García, también observando esta entrevista o esta conversación amena con la doctora Brunilde, también a mi cuñado, a Rolando Lucena y en la Marcos Perdomo, también la saluda a la doctora Brunilde. Bien, doctora, hay que recordar en este último segmento a esos que fueron pioneros aquí en la odontología en la ciudad madre del Tocuyo. ¿A quienes recuerda usted como también de alguna manera ejemplo, verdad, para que usted haya tomado esta profesión? Bueno, aquí al doctor Reynoso Silva, Antonio Reynoso Silva, que fue el primerito, creo yo, según la historia que me cuentan en la familia, y sí, de muchos colegas de esa generación más o menos, que él llegó aquí al Tocuyo desde aquí y duró mucho, pero muchos años trabajando la odontología, hasta que estuvo el deceso, creo yo que él trabajó como Ya, odontólogo, pero de verdad atendió muchas generaciones, ya. demasiadas generaciones. Está la doctora Blanca Marina Pérez, que vivía por aquí cerca, falleció hace poco tiempo, también de larga trayectoria, muy buena con la exodoncia de cordales, con la cirugía, porque de verdad la manejaba bastante bien. Está el doctor Perdomo, que trabajó en el Liceo Eduardo Blanco, hasta que se desincorporó, pero todavía se mantiene activo, muy activo. La doctora Doris Pérez, también un odontólogo que se mantiene activa todavía, a pesar de ya los años de servicio, el tiempo, pero se mantiene activo. Y bueno, esas otras generaciones, el doctor Miguel Herrera, Un gran amigo además, Miguel Herrera. muy bella persona que lo tenemos aquí, viene de otro lado, viene de Valencia y consiguió Sí, aquí su tocuyana y se quedó. Sí. sí, Y bueno, las nuevas generaciones, la doctora Sofía, que la tenemos por aquí cerca también de este canal, la doctora Mireya Cuba, que también trabajó en el IPAMED y en el Ministerio de Salud, trabajó en el hospital. ya. Y bueno, no quisiera nombrar porque se me quedan por fuera a veces no me nombraste. Bueno, son muchos, Y las nuevas afortunadamente. generaciones Claro, que ahí está, pues yo me voy a meter como que la intermedia, pues, porque ahorita hay odontólogos hasta de 24 25 sí, años, señor, así es. Ajá. ay, que están comenzando su carrera, hasta que les deseo a ellos todo el éxito y que se mantengan firmes con esa profesión tan bella y tan noble. Así es. Bueno, hay muchos muchachos que están estudiando odontología, Sí, a pesar de otra. que es una carrera muy costosa, Ujú. de verdad muy costosa, pues sus papás están haciendo el sacrificio
y yo sé que van a salir adelante. Sí, no, y que hoy en día pues seguramente será más difícil a nivel no solamente económico, sino sabemos también, y eso hay que decirlo, las condiciones en las que se encuentran nuestras universidades también para estudiar la profesión como tal. Bueno, se necesitan condiciones, instrumentos, el espacio físico adecuado, en fin. Ojalá y pronto mejoren las condiciones también de nuestras universidades para el estudio de esta profesión. Ahora, doctora, ya entrando en su materia, en la odontología, en su conocimiento, una de las cosas que siempre me han pedido que hable, porque es necesario, es esa medicina preventiva. Hablábamos fuera de cámaras, que usted, amigo o amiga representante de un niño, no debe esperar a que el niño le duela una muela o que se le dañe para llevarlo al odontólogo. Para eso existe precisamente eso que llaman medicina preventiva. ¿Cuál es la recomendación de usted también, no solamente a los niños, sino ya a los que están más creciditos sobre esa medicina preventiva? La prevención comienza desde que el bebé nació. Hay que educar a la mamá que cuando le dan así sea la leche materna o le den su formulita, limpiarle la encía, porque no tienen dientes todavía, sino como hasta los 6 meses que empiezan a salirle sus primeros dienticos, limpiarle las encías con una gasita, con un algodón, después de que se consuman su lactancia o su fórmula, aunque sea darle una agüita para que haga como una especie de un auto limpieza de lo que quede allí de la leche. Esa es la mejor prevención que hay. El niño va creciendo y si la mamá lo va llevando con esa disciplina, va creciendo y ya para él a cierta edad no le va a tener temor a ir al odontólogo porque le están haciendo su higiene, lo están enseñando y lo están disciplinando. Importantísimo lo que es la prevención. En otros países la cantidad de caries pues ha disminuido porque se han abocado más a la prevención. Y esto radica muy importante en las escuelas. Nosotros tuvimos tiempo atrás, 6, 7 años atrás, me parece que demasiado tiempo atrás, pero es la realidad. En conexión con la empresa, ¿la puedo nombrar? Sí, sí, sí. La Colgate, sí. Pregunto, con la Colgate que se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Salud. Yo trabajo en el Ministerio de Salud todavía, el Ministerio de Educación, y la Colgate pues hacía su entrega de su kit a toda, por lo menos aquí en Morán, el enlace era yo, y yo le llevaba un censo hasta del último muchachito que estuviera por allá en Villanueva, en Anzuate, en esos caseríos más dispersos, y se le hacía el censo conjuntamente con la zona educativa, y la Colgate de verdad en ningún momento le llegó a faltar ni uno de los que estaban censados, de la lista que nos daban en la zona educativa, de la cantidad de kit que tenían que traer. Eso eran cajas y cajas y cajas de verdad de los kits de la Colgate, y bueno, se hacían el enlace con los coordinadores de las escuelas, y yo como trabajé mucho en la parte rural, decía, no, mis muchachitos de Villanueva, de esa parte, porque trabajé por ahí, yo misma le voy a entregar sus kits. Entonces, el docente, el maestro, a todos los niveles, inicial, primaria, hasta universitario, porque a mí no me da pena decirlo aquí, técnica de cepillado lo aprendí correctamente cuando estaba estudiando. Y perdí todo ese tiempo, pero bueno, nunca es tarde para aprender. Claro, sí, señor. Entonces eso también me motivó a que hacer la prevención, la medicina preventiva, que si uno se previene, pues evita muchas enfermedades. Así es. Como simple una carie, que puede complicarse una carie con una infección, y pueden tener problemas, corazón, riñones, pulmones, de piel. Que parezca mentira, muchos no lo creen, pero sí hay bacterias que producen las caries, que ellas se van a esos órganos que son así como el blanco y producen otras complicaciones. Así es. Porque indudablemente hay muchas cosas
que precisamente si se enseñan en la escuela, ¿verdad? Cuando estamos en esa etapa de la niñez, son cosas que no, el niño no las olvida. Cuando ustedes, los profesionales de la odontología, le dicen a un niño cuál es la manera correcta de cepillarse, si se le reitera eso, por lo menos durante un año escolar, solamente eso al niño no se le va a olvidar nunca. Y ya de adulto, él siempre va a recordar o siempre vamos a recordar ese año donde nos enseñaron todos los días o todas las semanas cuál es la manera correcta de cepillarse y por qué, que es muy importante, ¿verdad? El porqué de las cosas. Y eso precisamente se hacía en otras épocas mucho en las escuelas, yo también lo recuerdo, por allá en el estado Miranda también lo hacían, y de hecho se hacía un examen médico completo, por lo menos una vez al año, a nivel de primaria, se le hacía un examen médico completo a cada niño, y uno de las etapas de ese examen era precisamente la salud bucal. Le examinaban, por supuesto, toda su dentadura y allí, bueno, las recomendaciones pertinentes a su representante. Bueno, doctora, cuando la conversación es amena, el tiempo pasa muy rápido aquí en nuestro programa, pero sin embargo todavía tenemos tiempo para que usted nos diga, bueno, dónde trabaja, dónde está su consultorio, cómo hacen las personas para asistir a una consulta con la doctora Brunilde, diga sus números de teléfono, sus redes sociales, todo lo que haga falta para que la gente que la ha observado esta noche y la ha escuchado, pues vaya a consulta y le pregunte todas las dudas que se le hayan ocurrido durante este programa. Bueno, yo todavía me mantengo en el Ministerio de Salud. El consultorio allí está en la parte donde está inmunología, que es en salud integral. Que ponen la vacuna, hay consulta de prenatal, está la parte de odontología. Los lunes asisto al centro odontológico. De hecho, pues formo parte de la directiva de allí del centro odontológico CRIEPO, que está regido por una fundación que se llama Fundasaúl. Y pues la parte privada, que ya casi que no me queda tiempo por la parte privada, está aquí en la avenida Fraternidad con calle 20, diagonal a la iglesia Las Buenas Nuevas. Ok. Estoy en turno de la tarde y sábado en la mañana. Y bueno, estoy a su disposición, orientación, consulta, estamos a la orden para ustedes también. Muchas gracias. Un número telefónico, doctora. 0414-957-8688. Correo en Brunel de Guzmán Medina, corrido@hotmail.com. Y en Instagram, @bruni_piso_bus. Bueno, he allí toda la información de la doctora Brunilde para aquellos que quieran, bueno, visitarla y hacerle cualquier tipo de consulta con respecto a su salud bucal. Bueno, doctora Brunilde, ha sido un verdadero placer tenerla con nosotros aquí en Conversación Amena, en Global TV. Por supuesto, las puertas siempre abiertas. Y nosotros los invitamos para el próximo martes, cuando de nuevo estaremos en otra conversación amena, Dios mediante. Le estaremos informando a través de nuestras redes sociales quién será el invitado de esta próxima ocasión. En nombre de Cruz Montserrat, Juan Juárez, Jesús Lucena y de quienes habló Franklin Mendoza, les deseamos que tengan una feliz noche del día jueves y que Dios ilumine el camino siempre por donde transiten. ¡Chao!